era imposible para ellos pensar que Judas se iba a atrever a tanto. Eh, Pongámonos en el contexto de ellos, en términos de que son un grupo humano que tiene poquito más de 3 años de estar juntos, en donde habían sido instruidos por Jesús en todo lo relacionado con el reino de Dios, todas las doctrinas del reino de Dios, habían recibido poder desde lo alto para sanar enfermos y aún para liberar demonios. Lucas 19 lo dice así, que ellos venían contentísimos porque en el nombre de Jesús se les sujetaban los demonios. Y Jesús les dice, mire, eso es como el extra, como eso es como el bono extra. Lo que ustedes tienen que alegrarse es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Comían juntos, contaban chistes juntos, tenían sus juegos seguramente de mesa juntos. ¿Cuántas cosas ese grupo humano hacían juntos? Así como orar juntos y hablar de las cosas importantes. Y pensar que uno de ese grupo humano, de esas 13 personas que formaban el círculo íntimo de Jesús y el más íntimo con Jesús, habían otros 3, pero el grupo humano más íntimo por extensión eran esos 12 a la par de Jesús 13, y que uno de ellos iba a tener la desfachatez de entregar al maestro por unas cuantas monedas, eso era impensable y no pasaba por la mente de ninguno. Para nosotros es fácil entenderlo porque ya nosotros conocemos la historia contada, registrada por la revelación del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Para este grupo humano no. ¿Qué podría significar para ellos? De cierto os digo, alguno de vosotros me va a entregar. ¿Qué podría significar? Cualquier otra cosa menos que alguien por dinero iba a entregar a Jesús para que lo mataran. Ellos todavía no comprendían la obra de Cristo en la cruz. Ellos venían caminando, mire qué interesante, ellos vienen desde Galilea, vienen caminando desde el Galilea por todo el Valle del Jordán, pastor. Llegan a Betania una semana antes, ahí se aloja Jesús en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Y durante la última semana subían el Monte de los Olivos, bajaban por Getsemaní, entraban a la ciudad, regresaban. Ellos lo hacían todos juntos. Era una noche más esta de todo lo que estaban haciendo la última semana. En ese camino Jesús les había dicho, voy a ir a Jerusalén y me van a entregar. Todavía no comprendían, pastor, que era la muerte que Jesús iba a sufrir. Nada, nada. Aún estando en Getsemaní no entendían, porque Jesús les decía, oren conmigo. Y aún después de la resurrección, de la muerte de Jesús, veamos que ellos se escondieron. No sabían que Jesús iba a resucitar, aunque Jesús se los había dicho. Y aquellos caminantes de Emaús ven a Jesús resucitado y ni siquiera lo reconocen. Había como un velo en sus corazones, en sus ojos. Y por eso ellos pensaban, sí, Judas tiene que ir a comprar alguito más para el desayuno de mañana. No se imaginaban, pastor, esta traición tan terrible que iba a hacer Judas. Hay una costumbre judía en la cena pascual judía, Pastor Juan Luis, El pancito. el pancito mojado en Ujú. salsa, que es como una, Hay como una solución allí de... como algo amistoso, ¿verdad? Sí. Como un reconocimiento de amistad. Y el Ujú. Señor lo hace con Judas, Mm. a pesar de que el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. O sea, en el contexto judío, imagínate lo que eso significó para Judas. Ujú. Porque bueno, inmediatamente porque en el versículo siguiente dice, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero imagínate con este pan mojado lo que el Señor le está hablando a Judas. O sea, cómo, porque no es un acto ¿Cómo si de soy tu amigo me vas a entregar? sí, no es irónico ni nada, es una Ujú. realidad. O sea, Ujú. era una persona con la que estaba, con la que estaba Jesús siempre. ¿Tenía intimidad? Bueno, ¿a quién se le confiere el ser tesorero en un movimiento si no es una persona de mucha Que confianza? yo creo que el hombre de más confianza de Jesús era Judas, y no Ujú, Pedro, ujú, ni Jacobo y correcto. Juan, porque Judas era el que llevaba Bueno, la bolsa, ¿verdad? algún, El algún, tesorero. algún dote y habilidad de administración tenía que haberle visto el Señor a Judas, porque no lo puso así porque así de tesorero. Pero en él depositó la confianza, porque Ujú. estamos hablando de el sostenimiento mismo del ministerio del Señor Jesús y cómo el Señor le da ese pan mojado en una referencia de amistad, de amor, de fraternidad, y Judas responde de una Sí. manera contraria. Usted sabe, pastor, que aún en el huerto, cuando Judas lo viene a entregar, le da el beso, Jesús le dice, ¿a qué vienes, amigo? Ujú, Note, y como usted bien lo dijo, no es irónico.
Jesús le está diciendo, yo te mostré toda esta amistad y me vienes a hacer esto. Lo que decía David en el Salmo, siempre se me olvida, creo que es el 42 o el 60, que no me vendió, no me traicionó un desconocido, dice, ni un enemigo, lo cual yo habría estado presto, atento, sino el que se sentaba conmigo, ¿verdad? Un salmo eminentemente profético. Pues esto fue lo que sucedió. Cuando aquí dice, y después del bocado Satanás entró en él, los otros 11 que estaban ahí, esto no lo supieron ellos. Esto es lo que el autor nos cuenta luego, porque fue que Judas actuó de esa manera. Porque podría ser que la hermana está leyendo y dice, como si todos vieron que Satanás entró en él. No fue así. No. Esto es una cosa que Jesús está dando cuenta en el Espíritu, un acto que Jesús está dando cuenta que ya Judas había anidado un pensamiento y ahora Satanás lo posee para ir a hacer esa obra tan terrible. Y entonces le dice, bueno, ya, lo que tenga que hacer, vaya, hágalo. Porque Jesús ya estaba convencido, pastor, de que él tenía que ir a la cruz. Bueno, le faltaba la fortaleza de Dios porque mínimo 3 horas fue a orar a Getsemaní, pastor. Y dice que su sudor era terrible, como grandes gotas de sangre. Hermatridosis, me dijo Jorgito Brenes, que se llama esa condición. Es una condición de un pánico, de una sensación de pánico, de terror terrible, en virtud de la cual los vasos sanguíneos de la piel se rompen y el sudor empieza a caer manchado de sangre. Mira qué interesante, pastor. Sí, muy interesante, pastor. Y también yo me pongo a analizar, ¿verdad? Cómo ellos no lo podían entender de momento. Uno lee la Biblia y tiene todo el desglose, porque ya está narrado en la palabra del Señor, pero ubícate en ese momento. Ellos no podían entender qué tipo de traición era. Ahora, habría que analizar aquí qué perfil tenían ellos, los discípulos del Señor Jesús, hasta ese momento, porque no lo entendían todo. No. Estaban esperando un libertador de la opresión de Roma, que posiblemente la mayor proyección que más de uno de ellos pensaba era, nos va a venir a libertar de la opresión romana, de la usura, del pago de tanto impuesto, de cómo nos trata Roma. Entonces no podían como entenderlo inmediatamente, porque quizá muchos estaban pensando que el Señor lo que venía a establecer era un reino político y que iba a ser como la salvación en ese sentido, y entonces como que no encajaba en la mente la idea de cómo iba a ser traicionado y de qué manera iba a ser traicionado. Eso por un lado. Por el otro lado, para retomar lo que dijiste, efectivamente, si fuera una persona desconocida, una persona de afuera que te hace algo, te lo hace, pero no te duele tanto como si fuera una persona tan cercana y de tanta confianza como lo fue Judas para el Señor, porque definitivamente tuvo que haber sido de mucha confianza para el Señor. Ahora, voy a decir un par de cosas porque dijiste algo de cómo esperaba la gente que fuera su libertador, que fuera el Mesías, ¿verdad? Que ellos no lo tenían claro. Pero, pastor, entre los discípulos de Jesús estaba Simón el celote, que era un revolucionario. Fundamentalista, extremista, revolucionario. Y algunos escritores dicen que Judas Iscariote, que lo traiciona, podría ser una persona oriundo de Cariot, un pueblo que incluso al día de hoy no se conoce, pero que podría ser. O que podría significar el famoso sicario, sicario, el hombre de puñal. Es decir, podría ser que Judas era parte de ese otro grupo que existía, el grupo de los sicarios, el grupo de hombres que atacaban con puñal. Y mire qué interesante, si esto fuera así, aún entre los discípulos del Señor habían 2 personas que creían que por la fuerza se iba a conquistar el reino. Entonces, todo en este grupo humano, el cual Jesús capacitó durante 3 años, para ese momento ellos perder al maestro, como el maestro se los había anticipado, que tal vez ellos todavía no lo creían, pastor, que iba a ser así. ¿Cómo era posible que Jesús fuera a la cruz? Tanto que Pedro le dice, no vayamos a Jerusalén, no te vaya a acontecer eso. Y Jesús le dice una de las frases más terribles que le dijo a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, esa es la realidad de ese grupo humano. Y cuando uno está en familia, cuando uno está en una sociedad, en una compañía, cuando uno está en un grupo humano, es más, pastor, le ha pasado a usted, me ha pasado a mí en la iglesia, pastor. Estamos con nuestro grupo de oficiales en la iglesia, nuestro grupo ministerial, nuestros compañeros de ministerio, personas que uno mismo le ha dado la oportunidad, uno mismo las ha levantado, uno mismo les ha ayudado a extender las alitas para que vuelen en el servicio del Señor, y uno de esos o varios de esos te clavan el puñal.
Pero no nos imaginábamos que eso iba a suceder cuando estábamos en la mesa, comiendo, disfrutando y tomando decisiones para el buen caminar de la iglesia. Tan es así que depositan muchas cosas que son importantísimas y de mucha confianza en esas personas. Que les concede uno el corazón de los discípulos, pastor. Pastor Juan Luis, ahora escuchándote me fui un poquito más allá. ¿Vos crees que Pedro entendía completamente la misión del Señor Jesús? Porque Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el Getsemaní Pedro se levanta a cortarle la oreja a un soldado romano. Que Pedro no era un espadachín para calcularle la oreja. Pedro no iba por la oreja. Y le iba a la cabeza. Por supuesto. Y Malco se corrió un poquito. Entonces me pongo a pensar si Pedro verdaderamente hasta ahí sabía el plan de salvación o sabía la misión a la que el Señor Jesús había venido. Porque si lo hubiera conocido plenamente, él no hace eso. No. Y tenemos que entenderlos, pastor. Además debemos entender que son muchos acontecimientos seguidos, muy abrumadores, en una escena de pánico y de miedo, como la que podrían sufrir en el caso de Pedro cuando ve la turba que viene a perseguir a Jesús, o Pedro en el patio de Anás, que lo niega tres veces. Pastor, el hecho del pánico, del temor, del terror, del miedo que puede invadirlos, es abrumador. En esos momentos los 5 sentidos, como decían nuestros padres, ¿verdad?, no están bien puestos. La toma de decisiones, la claridad para tomar las decisiones está nublada, no existe esa claridad. Entonces hay toda una serie de acontecimientos que de repente, leyéndolos en blanco y negro, no los capturamos como deben ser, ¿verdad? Imagínense que ellos están cenando felices. Jesús les acaba de dar una gran lección, le lavó los piecitos a todos. Y Jesús les está hablando del Espíritu Santo. Todo esto está sucediendo ahí, desde Juan capítulo 13 hasta el final, hasta que lo apresan. Todos estos grandes discursos sobre el Espíritu Santo, sobre lavar los piecitos, todo está sucediendo allí, sobre comer, todo. Es una noche de alegría, pastor. No es una noche de tristeza. ¿Quién va a estar pensando que va a suceder lo peor? No estaba en su imaginario esto. Sí, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo aprende uno de todo esto? Y cómo esto es una enseñanza de vida en el ministerio también, Pastor Juan Luis.